Me imagino su cara al leer estas páginas. Tal vez las quemará. No, sería un honor demasiado grande. Posiblemente las arrugue con asco y las eche al canasto. Me causa cierta gracia su escrupulosidad. Perdone y no se ofenda. Es que yo he perdido esas facultades que a usted lo hacen tan grato a los ojos de sus allegados. Y también de la prensa. ¿Por qué no? Sí, y se lo repetiré a riesgo de su asco o de su molestia, incluso a riesgo de su burla. Mi amigo R. eyaculó. ¿Le molesta la palabra? Es solo un conjunto de pobres letritas inocentes. No sea impiadoso con mi amigo. Para él fue la gloria. Poco después, estaba en su cama durmiendo como un niño que ha mamado bien. Un monstruito satisfecho. Apagué la luz del velador y, olvidado por completo de Mahler, me alejé con paso cansado. Hubiera querido dormir exactamente un siglo. Mi mano estaba pegajosa. Súbitamente lo comprendí y fue espantoso. En el ascensor saqué mi pañuelito a rayas y me limpié con prolijidad. En una hoja de servilleta. Deambulo por las calles. Ya es medianoche. Sé que estoy borracho. Soy flojo para el alcohol. Ya pasé la barrera. Me adormezco. No quiero volver a casa. Soy una sombra. No quiero ver a R. Me da vergüenza. No sé qué decirle. Creo que algo muy triste va a empezar a sucederme de aquí en adelante. Segundo, sueños y más sueños. ¿Leyó a Albert Camus? ¡Qué pregunta! Disculpe, nunca comprendo del todo que usted, mi estimadísimo, es inabarcable. Pero de cualquier manera, algo habrá olvidado de aquello que poco a poco secó su cerebro hasta anular su corazón. Paradójico, ¿no lo cree? Por los calificativos, no se impresione. Es mi dureza habitual y hoy bien sé lo poco que cuenta. Pero yendo a nuestro tema, es decir, al mío, me refiero con especificidad al tema del suicidio. Qué maravillosa contemplación la de este francés. Es digno de toda emoción su concepto del hombre absurdo. Claro que yo interpreto las cosas a mi modo. Vaya otra especie de redundancia. Es decir, las llevo empecinadamente, como le dije, al plano de la realidad. Comprende que en cierta manera el suicidio, no como acto burdo, digo, sino como pensamiento, es una especie de religión. El templo negro de los que ya no saben qué hacer, de los homicidas cobardes, de los inadaptados sociales y de los solitarios. Una especie de tango, para qué engañarnos, más fino, es cierto, pero tango al fin. Recuerda, por ejemplo, e insisto en aclararle mi absoluta discordancia con el tango por una cuestión de estilo, más que nada. Digo, ese, tal vez el único verdaderamente sabio que dice: yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mis penas, como abrazado a un rencor. Sí, allí no está la terrible soberbia del suicida. ¿En qué otra frase podría encontrarla? Esa soberbia es su religión, mi querido señor. Y usted pensará que la soberbia no es cosa buena, aunque la ejerza en demasía, o tal vez justamente por eso. Y yo le digo que no. La soberbia es una buena cosa para una criatura tan desgraciada como es el hombre. Es tal vez la única cosa que lo anime a realizar grandes acciones. Y vea que no digo buenas, sino
grandes. No hay sentido, pues reneguemos de su ausencia, enfurruñándonos contra esa existencia como existiera. Un último gesto de gloria, Señor, un último invento del deseo, si quiere darle un cariz más al tono de la época. Pensé mucho en esas cosas después de aquel episodio que le relaté. Me puse taciturno y oscuro. Las campanas habían enmudecido para siempre. Pensé cierta noche y me detuve extraviado. Sentí una gran emoción. Ese mutismo repentino, justamente por ser repentino, se volvió poco a poco en la ausencia de la campana, que no es lo mismo que decir un despersonalizado silencio. En cierto modo, ¿cómo explicarle, para que me entienda, en un nuevo sonido? Ahora sabía que tenía un motivo para errar. Un motivo, señor. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Mi relación con R no había terminado, pero acababa de llegar a un estado límite. No me malentienda. No tengo vergüenza de los hechos en sí. Más bien, tristeza. Y esa tristeza se desprendía de cosas aleatorias. Haberme olvidado del adagietto, no reparar en él, mi sombra encorvada contra la pared fantasmal, el silencio, y todo ello volvía a mí, produciéndome aquel estado de agrisamiento, de depresión física. Por esos días tenía ojos de pescado y me movía sin ton ni son. El mundo se encogía de hombros. Era tan claro como una multiplicación de dos y también así de arbitrario. Un niñito de ojos legañosos y cejas definitivamente tristes pasaba por entre las mesas de un bar. Infiernos fluorescentes, como los llamé en mi primera carta. Hombres con aspecto sufrido. Platones de nuestro siglo, aún jóvenes, pero ya con notables surcos en la frente, alegaban en favor de las revoluciones en Latinoamérica. Mujercitas desaliñadas relataban su rezo por la libertad femenina, mientras acomodaban con sumo cuidado los pliegues de su desaliño. Que no se les escapara un gesto de coquetería vulgar, porque morirían de un ataque de angustia existencial. Yo, enroscado sobre mi cerveza, escuchaba pedacitos de conversación. Excelente planteo. Una crítica sin piedad al gorilismo. Tampoco cuestión de caer en un antiperonismo acérrimo. Las voces graves, preocupadas y nobles. Hay una pérdida de objetivos. Otro que dejó caer, con indiscutible depresión, su tacita de café sobre el plato. Un pueblo sin raíces. Una voz alentadora se interpuso, y era levemente gangosa. Debía usar anteojitos sin marco. Hay un estudio sociológico sobre el problema de la imaginación y sus consecuencias. Enumeró. Individualismo, solipsismo, relación patológica con el líder. Es decir, un pueblo infantil. Acotó una voz femenina que parecía ser muy erudita. Necesitan del padre que da y quita, una especie de masoquismo. El humo me irritaba las mucosas, mientras el niño de ojos legañosos pasaba vendiendo estampitas que tienen atrás una oración de agradecimiento. ¿Una, señor? Me encogí de hombros. Odiaba a todos los que acababan de rechazarlo. Nadie reparó en él. Nos conmovía más aún el vago eco de Hiroshima sobre el que no había necesidad de ejercer ninguna acción. Hiroshima no tiene legañas, ni se abalanza con imprudencia inarmónicamente, digamos, sobre sus pensamientos. No transgrede su ideología. ¿Me compra? Dijo el niño morenito, enroscado sobre mi cerveza. Justo en aquel momento yo meditaba sobre el suicidio. No, dije maquinalmente, y el niño encogiéndose de hombros. También él siguió de largo. Así fueron mis noches por esos tiempos.
Necesitaba, sin embargo, volver a R. Había interrumpido una historia, y eso era imperdonable. Me juzgué cobarde, pero eso no me alcanzó. Mis bajezas, como verá, no me preocupan en absoluto. Es más, hay una especie de altruismo en el hecho de gritarlas a los cuatro vientos. Calma a aquellos que se callan. Simplemente lo que yo necesitaba era otra cosa, adquirir una nueva razón para ir en su busca. Había rechazado una por una sus llamadas y me sentía innoble. Pero aquel enmudecimiento que me estremeció una noche en esa esquina, esa ausencia de campanas, fue poco a poco transformándose en una nueva música. La oscura música de lo que se niega. Un acorde cruel y arrebatador, pero no tenía menor poder que aquel que había perdido. Entonces, poco a poco, fui descubriendo cuál era su tema, o más bien el leitmotiv que nutría aquella música. Esperé aún más tiempo, y una tarde, al cabo de un mes, volví a aparecer en la casa de mi amigo. Estaba renovado. Página arrancada 2. Diciembre. El calor es intenso. Ya están preparando el árbol. Aníbal se empeña en usar el viejo, aquel de plástico. Judith quiere adornar el pino gigantesco que está al lado de la galería. ¿Qué clase de ceremonia pretenden? Ellos también saben, ellos no escaparon a mi escena básica. Los he visto durante años encogiéndose de hombros. Cuando nos mudamos al departamento de Acevedo, el día en que Isabel trajo a casa su rostro demudado por algún misterioso acontecimiento de esos que solo a las mujeres de su temple le ocurren, y Aníbal consideró conveniente despedirla, mientras Judith, sin negar ni afirmar, dio una grave pitada a su cigarrillo nocturno. No culpo a nadie. Los hombres son lo que la historia manda, aunque ellos hagan la historia. Mientras nadie lo sepa, todos pueden alistarse en el ejército de las víctimas, de los decepcionados, de los hombres causa-efecto. La historia es compleja. Los hombres no la entienden. La complejidad los vuelve pasivos y desconcertados. La historia los perdona. Pero yo, que no he sido una excepción, aún así he tomado la manía de aferrarme a los recuerdos, como si mi pequeña historia, esa que inevitablemente se inventa a partir de cierto momento, tuviera sentido. Pero lo curioso es que yo no busco respuesta, sino alguna otra cosa hasta el momento inexplicable. Por lo pronto, espero que tengan la bondad de aligerar la ceremonia de las fiestas. Si me fuera posible quedarme en la piecita de huéspedes, ponerme algodones en los oídos para no escuchar el estruendo que anuncia el año nuevo. Y no es que tema el paso de los años. Ya no me preocupa esta sucesión. Es normal, inapelable. Simplemente sucede. Solo que me aliviaría un poco no tener que participar de una fantochada de frases y exclamaciones al tono. Odio la alegría cuando viene acompañada de un exceso de ruidos. Sé que puede alterarme. Solo eso. No soy un hombre que pida demasiado. Quiero apagar las luces y dormir. Y así era, señor. El nuevo sonido que acompañaba mis noches era el sonido de la ausencia. Podrá resultarle inverosímil. Tal vez me vea obligado a repetirle aquello que le dije respecto a mi encuentro con el espejo, aunque se lo diré de otra forma, solo para no parecer reiterativo. Metáforas. Este es nuestro único recurso. Los motivos no los da la vida, mi estimado. Los dan los signos que de ella rescatamos. Un poco artificioso tal vez, pero no todos los hombres tienen el recurso de un misticismo puro. Entonces, es necesario inventar, a riesgo de ser inverosímil. Ese mutismo conmovía mi corazón. A veces, la pérdida de una esperanza es tan sublime como la esperanza perdida. Una hija oscura, pero no menos desbordante, nace de la esperanza muerta.
Claro que debí prepararme. Me explayaré un poco en este sentido. Cambié diametralmente el día por la noche, la vida grata a los ojos de los demás por la insania deliberada. Pero, ¿para qué dar tantas explicaciones? Con algunos ejemplos bastaría. Mi rostro perdió esa sonrisa plena de bondad y concordancia con las cosas. Adquirí un aspecto taciturno y preocupado. Aún así, se veía en mí la marca de una pasión. Pasión, mi señor. Si usted supiera en verdad de lo que estoy hablando. Pero siempre estaré oculto a sus ojos, porque jamás leerá mis cartas, ni aceptará mi existencia, y mis palabras morirán como explosiones pequeñas contra usted. Anónimas, como tal vez deberían haber quedado, porque, ¿quién le dice, señor, ni siquiera mis palabras sean mías? Sí, he descubierto después de algunos años que soy de esa clase de hombres a los que no les pertenecen sus palabras. Pero dejemos la retórica de lado. Nuestro tiempo sufre de un exceso de retórica. Todo puede decirse y efectivamente todo se ha dicho, pero ¿a quién y para qué? Esta es la más grave pregunta que me he hecho últimamente. Caminé, como lo dije en mi primera carta, brumoso de alcohol. Era feliz porque iba a la búsqueda. Lo interesante no está en lo que se encuentra, sino en el ir en su busca. Lo que se encuentra siempre es grosero, estúpidamente tangible. ¿Qué más podía decir? En cuanto a oportunidades me refiero. Vivimos épocas de gran libertad. Las personas adquieren todo tipo de artículos. Revistas para estimular sus genitales algo deprimidos, historia, enciclopedias sobre la vida de los extraterrestres en Hawái, banderines barbudos con una feroz estrellita roja y hasta églogas revolucionarias. He visto a un vago dormir sobre un sillón en una esquina. Su amigo alentaba un pequeño fuego adentro de una lata. Eso ocurría en una pequeña oscura calle, mientras resonaban estridentes canciones en las disquerías juveniles. Canciones implacables contra las injusticias del mundo, pero por supuesto, con un aire menos clásico, que las volvía más perspicaces, menos grandilocuentes. Me detuve impresionado ante el espectáculo. Recordé con una vaga tristeza las escenas de Goya, un pincel que jamás tocaría mi mano. El hombre me suplicó: «¡Algo, señor!». La escena me interesaba. Era digna de ser mirada con detenimiento. Busqué mis bolsillos. «Unas monedas nada más», agregué con timidez. «No importa». Efectivamente, el viejo, sentado sobre el blanquito, cuidaba el fuego adentro de la lata, mientras su compañero roncaba en el mejor de los sueños. Lo miré. «Está un poco...». Intenté ser delicado. «Bebido, me parece». El viejo, con grandes surcos debajo de los ojos y una sonrisa desdentada, me aseguró: «No, patrón, mi amigo no se chupa». Puso más énfasis. «Así como lo ve ahí, se lo digo yo. Él era un señor». «Ah», exclamé demostrando interés. El viejo se entusiasmó. «Pero, vio, esas cosas. Mire, lo desalojaron. Ahí como lo ve, estaba hecho una basura en la calle cuando lo encontré». Titubeó. «Y después le conseguí el sillón, porque las piernas no le andan más, ¿vio?». Y entonces supe que el viejo desdentado también estaba borracho y que pronto debería quedarme allí, entumecido por el frío, escuchando la confesión de su noche triste. Miré el reloj con seriedad. «Se le hace tarde, patrón». Sonreí, excusándome. «Vaya nomás, y no se preocupe, que a este lo cuido yo». Trató de decir algo más, pero di mi primer paso hacia la avenida, y el viejo cayó, haciendo solo un leve saludo con la mano. Paré en cualquier bar.
Pedí un whisky doble. Esperaba algo que nunca ocurriría. Aunque entrara a los lugares más sórdidos, la desdicha nunca es completa. Podría hacerle una detallada enumeración de tales experiencias, pero ¿de qué serviría? Su imaginación es frondosa, estimado. Para retratar a un hombre solo hacen falta unos pocos trazos, cuanto menos para retratar algunos días de su vida. Acontecimientos burlescos, juegos perversos, pero en el fondo escépticos de su perversidad. Detalles, eso apenas, detalles. Ahora, desde mi estadía aquí, en el campo de los horneros, contemplo esos errores de la pasión. Si es que la pasión, señor mío, no es siempre un error en sí. Y sé que lo he inventado todo. No me entienda con literalidad. No digo que hasta ahora haya fabulado alguna sórdida historias para despertar su interés, o quién sabe, tal vez su piedad. Digo simplemente que de todo aquello que me queda, una mueca risueña, como es debido, llegado a un cierto límite de la vida, y una vasta memoria que impone sus anécdotas, para decir aquello que los acontecimientos jamás contarán por sí mismos, su espíritu. Quise alertarme en un principio con respecto a aquello que vagamente veía desencadenarse, pero como ya le he dicho, era irresistible esta especie de coherencia, lo magnífico del enlace de los signos. Pero hay algo, señor, que jamás deberá preguntarme, y es la causa de toda esta fábula que le he concedido a mi existencia. Soy un efecto que ha ido sin saber de sus primeros orígenes, como el universo mismo generando sus causas. No tengo sentido, mi señor, y tal vez con esto me haya apresurado, pero aún quedan esos tristes inventos. Aún no he perdido la memoria, y solo porque ella me inventa una nueva causa, la de una confesión, que aún no he llegado a hacerle. Solo por esta razón no me resigno a abandonar estas páginas. Bien sé que usted ya no me responderá. Pasó un mes exactamente desde su última esquela. He de volver a acurrucarme sobre mi árbol muerto. Sé que junto a él, sus palabras, sus ausentes palabras, no me dañarán tanto como el escribir estas líneas. Y así, después de un tiempo necesario para hacer crecer una nueva pasión, yo volvería a la casa de R. Se trataba ahora de una empresa muy distinta. Para esto me había informado con responsabilidad. Recitaba de memoria las primeras palabras que aquel libro magnífico. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Mi boca se llenaba de un lascivo apetito de más y mayores palabras. Estos espíritus distantes me acompañaban, se hacían flexibles en mis palabras, indefensos a mis decisiones respecto a sus teorías. Eran mis pedagogos obedientes, conduciéndome de la mano por el camino que yo eligiera, sosteniendo con su autoridad de hombres ausentes mi inseguro parloteo. Y también debí previamente hacerme un panorama más o menos acabado de lo que llamaríamos estallidos patéticos de la realidad. Noticia de último momento. Una mujer de 25 años arrojó por la ventana a su bebé de 9 meses. Después se pegó un tiro en la sien, muriendo instantáneamente. 2. De las páginas amarillas de algún diario popular. Monstruoso desenlace. Remigio Álvarez y María Rosa Delicia de Álvarez, de 75 años, jubilados, dieron fin trágico a sus vidas en el día de la fecha al dejar abierta la llave de gas de su departamento. 3. Wild, Villamansa, un adolescente de aproximadamente 14 años de edad, violó a su hermana menor de 5 años. Luego la mató a puñaladas. Producido el hecho, incendió la casilla, encontrándose ambos cadáveres en estado de casi irreconocible. Y de este modo fui descubriendo qué poco original era este aspecto humano,
con qué asiduidad se producía, llenando golosamente las páginas policiales, promoviéndose como pequeños teleteatros que los noticiosos utilizarán para amenizar el aburrido discurso de los acontecimientos políticos. Aun las guerras, mi señor, no producen tanta conmoción como estas tragedias. Los soldados, los hombres en campo de batalla, son mirados como quien ve un paisaje desde muy arriba. Un bosque que a cierta distancia no es más que un conjunto, que un verde colchón, algo indiferenciado y carente de misterio. Si uno se adentra a los pormenores, si ve cada árbol, si permanece vibrátil a los sonidos misteriosos de sus criaturas, el bosque deja de ser una masa geográfica para volverse parte de nuestros encantamientos, o al menos de nuestra ansiedad de encantamientos. Así, del mismo modo, ocurre con la tragedia. Es que hay tanta necesidad de dolor en este pequeño triángulo al sur del mundo. La ansiedad de desdicha nunca es suficiente. Se ha perdido la facultad del llanto. Es necesario reavivarla. Dar sentidos pequeños de las tragedias de los otros, para que el alma de nuestros contemporáneos exclame fresca y salada como un adolescente que acaba de salir del mar. Siento, qué gran cosa, cómo me hace llorar esta historia. Qué terrible es el mundo, aunque después se bostece o se discuta de menudas cosas caseras. La tregua ha sido dada. Nuestros compatriotas ya no necesitan más. Han logrado indignarse, enrojecer sus ojos y exclamar con patetismo: «¡Que el mundo fue y será una porquería!». Después descansarán convencidos de la inutilidad de todos los actos. Después, mi estimadísimo, descansarán como lo hacen los perritos fieles al cabo de una responsable paliza de sus amos.